Dios te bendiga, bienvenidos al Rincón de Dios, esperando en el Señor que la palabra que hemos de compartir hoy sea uno de bendición, de edificación para su vida. Hoy hemos de hablar en no permitir que el miedo les detenga, les paralice. Vamos a utilizar la base bíblica, Salmos 56, versos 4 al 5. Y él mismo dice, cuando tengo miedo, confío en ti, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Cuando buscamos el trasfondo bíblico del por qué David escribe este salmo, vamos a Primera de Samuel capítulo 21 y vemos que David está siendo perseguido por Saúl. En medio de esta persecución, la Biblia nos revela que David huye a Gat y se encuentra y es capturado por los oficiales del rey Aquís en Gat. Esta situación le provoca a David tener miedo. Eso lo podemos ver en el verso 12. La Biblia dice que el rey David, que David tiene miedo, que en este momento él sentía miedo por causa de la captura donde él estaba. Ahora, cuando vamos más adelante, esta historia es muy conocida y es cuando David decide comportarse como si estuviera loco. La Biblia dice que empezó a permitir que la baba bajara por su barba para que lo confundieran y no lo identificaran. Entonces, por causa de esta circunstancia, por causa de esta situación, David escribe el Salmo 56. Pero hay un punto bien importante que deseo que usted entienda. No importa las batallas ganadas, no importa cuántas veces Dios me ha librado de algo, no importa las experiencias que yo pueda tener en el Evangelio, el miedo siempre va a tocar al corazón del Hijo de Dios, siempre va a tocar al corazón, siempre va a estar presente. Cuando buscamos la definición de lo que es miedo, la RAE lo define como una angustia por un riesgo o daño real o imaginario. La RAE nos está presentando que existen dos escenarios cuando tratamos con lo que es el miedo. El primer escenario es que puede pasar algo en nuestra vida. Puede ocurrir algo que provoque que nosotros tengamos miedo, pero es una situación real, una situación, un accidente, algo que no esperábamos y llegó este golpe a nuestra vida y al nosotros no saber, al nosotros no tener control, entonces puede llegar el miedo a nuestro corazón. Pero el segundo escenario que presenta la RAE, que cuando nosotros vamos y analizamos hasta nuestra propia vida, el 85 a 90% de las personas comienzan a tener miedo por cosas irreales. El ser humano, nosotros tenemos la capacidad de escuchar una situación bien leve y crear películas en nuestra mente y formar una situación irreal, demasiado de grande que a lo mejor ni existe. Muchas veces nos dan una mala noticia o nos dicen algo y ya nosotros comenzamos a crear escenarios en nuestra mente, no tan solo crearlo, sino lo creemos y no tan solo creerlo, sino le abrimos la puerta a nuestro corazón al miedo, a la angustia. ¿Por qué? Porque comenzamos a permitir que nuestras emociones y nuestros pensamientos nos gobiernen a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces la RAE nos está diciendo que esos dos escenarios existen. El miedo siempre va a tocar al corazón de la persona. Si tocó el corazón del guerrero, del que conocía las estrategias para ganar la guerra, que tuvo la oportunidad de muchas veces de matar a Saúl, pero aún así él dijo, líbrame de yo tocar al ungido de Jehová. Este mismo hombre estaba pasando por una situación donde la Biblia dice que se sentía con miedo. La Biblia nos dice en segunda de Timoteo 1:7 y voy a leer dos versiones. La primera es la PDT que dice, porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio.
Ahora vamos a la Dios habla hoy y dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. El miedo puede asomarse en nuestra vida, amados, pero no puede, jamás debe de dominar nuestra vida. El miedo va a tocar a nuestro corazón, pero nosotros no podemos permitir que nos paralice. Y David estaba en un momento muy delicado porque está siendo perseguido, está siendo capturado y en su parte humana a lo mejor se sentía que estaba solo y estaba en manos de los enemigos. Entonces, como él como ser humano sí podía sentir miedo ahora, él tenía que tomar una decisión. Igual que nos pasa a nosotros cuando el miedo toca nuestro corazón, cuando la angustia toca nuestro corazón, tenemos que decidir qué voy a hacer con lo que estoy experimentando en ese momento. David o dejaba que el miedo lo paralizara y lo mantuviera cautivo en manos de su enemigo o buscaba cómo ejecutar un plan para poder salir victorioso de manos de sus enemigos. Entonces, eso nos pasa a nosotros. Es una decisión. El miedo toca nuestro corazón. El miedo llega a nuestra vida. Yo voy a decidir si voy a comenzar a crear películas en mi mente y aferrarme a algo irreal o si voy a aferrarme a las promesas del Señor, a su palabra. Salmo 56, y los versos 2 al 3 dice, ten compasión de mí. Esto es David en este salmo diciendo, ten compasión de mí, Dios mío, pues hay gente que me persigue. A todas horas me atacan y me oprimen. A todas horas me persiguen mis enemigos. Son muchos los que me atacan con altanería. ¿De qué enemigo está hablando David? La realidad es que David en este momento sí tenía enemigos, sí lo estaban persiguiendo, Saúl lo estaba persiguiendo, sí eran enemigos de otras naciones, de otros pueblos. Claro que sí, que David tenía enemigos, pero en este salmo, en esta ocasión, David no se está refiriendo al enemigo externo, sino al interno. El enemigo que todos nosotros luchamos con él todos los días. Las voces internas, los pensamientos negativos, el yo permitir que el miedo sea quien controle mi vida, eso es un enemigo interno. Y David está diciendo en estos versos, Señor, ten compasión de mí, pues hay gente que me persigue a todas horas. Entonces sí, lo estaban persiguiendo, pero 24/7, el enemigo más poderoso es nuestra mente, el que está siempre presente en nuestra vida, el que siempre está con nosotros diciendo si estoy bien, si estoy mal. El enemigo siempre va a tirar dardos, ahí está tu mente. Entonces ahí está. Tú decides qué vas a hacer con ese pensamiento, tú decides ¿qué vas a hacer con el miedo que está tocando a tu corazón diciéndote, déjame entrar, la preocupación te va a matar, la situación no se va a resolver, tus hijos no van a regresar, todo va a estar mal, la economía no va a mejorar? Entonces tenemos un enemigo en nuestra mente, en nuestro interior, que nos está paralizando, que no está permitiendo que yo vea las promesas de Dios cumplirse en mi vida. Pero ¿qué vamos a hacer? David, ¿qué tenía que hacer en ese momento? Tenía que tomar la decisión: o me mantengo capturado con mis enemigos, o me suelto, o busco la forma de salir de esta prisión de pensamientos que están rodeando en mi vida. El miedo siempre provocará enemigos internos. En el momento que permito que el miedo gobierne mi vida, es un espíritu, le abrí la puerta a que llegaran enemigos
adicionales. Acabo de leer segunda de Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Por lo tanto, si él es la Biblia está diciendo que la cobardía es un espíritu, pues entonces yo estoy dando invitación a otros espíritus que entren en mi vida en el momento que yo permita que ese espíritu entre. El espíritu de la inseguridad, de la bajo estima, de la autocompasión, de ser víctima de la incredulidad, que lo hemos hablado en los pasados rincones de Dios. Son tantos los enemigos que estamos permitiendo que entre en nuestra vida y gobierne, y si yo no actúo de inmediato, me paralizan. Si yo no tengo el discernimiento para entender lo que está surgiendo, cómo el enemigo está trabajando para intentar paralizarme por medio del miedo, me va a estancar, me va a paralizar, no va a permitir que yo vea, que yo crezca, que yo experimente las promesas de Dios en nuestra vida, hermano. Muchas veces nosotros confundimos la bendición de Dios como algo material, pero la bendición de Dios va mucho más allá de lo que es lo material, la cobertura, la protección, la llenura de su Santo Espíritu, la consolación de su Santo Espíritu, la provisión del pan espiritual. No estoy hablando de lo material, que cuando más solo o sola tú te sientas, ahí está la palabra que toma vida y comienza a alimentar ese alma que está angustiado en el momento. Eso es bendición del Señor, eso es confiar en el Padre Celestial. Y cuando nosotros nos olvidamos de todo eso y permitimos que el miedo gobierne nuestra vida, nos perdemos de los beneficios que tenemos en confiar al Señor. David dice, cuando tengo miedo, confío en ti. Cuando yo tengo miedo, él está diciendo, yo he tenido miedo. Yo he sido un guerrero, yo he matado, yo he hecho tantas cosas, Dios me ha entregado tantas victorias, pero hoy yo tengo que decir, Señor, que hoy yo tengo miedo, pero aún así yo confío en ti, confío en Dios, alabo su palabra, confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? En estos versos, él presenta la solución cuando el miedo toca tu corazón. Tenemos la solución y lo interesante es que la traducción del hebreo de la palabra hombre en este verso 5 que acabamos de leer es carne, nuestra carnalidad, nuestra naturaleza pecaminosa como hombre, nuestras debilidades, nuestra alma donde mora nuestras emociones, a eso David se estaba refiriendo. ¿Qué me puede hacer el hombre? David estaba teniendo una lucha campal en su interior y él decía, yo sé que tú me has protegido de lo externo, tú me has protegido de ejércitos grandes, Dios, pero ¿qué me puede hacer este hombre interno que se ha levantado en mi contra, que ha provocado que el miedo entre en mi vida? Hoy Dios desea que tú entiendas que ese enemigo llamado miedo no tiene autoridad sobre su vida, al menos que usted se lo permita. David está diciendo, mi carnalidad, este hombre interior, esta naturaleza pecaminosa, me puede hacer daño. Me puede hacer daño el que el miedo llegue a mi vida, me puede dominar, me puede gobernar. Pero ¿sabes qué? El miedo siempre nos llevará a olvidar todo lo que Dios nos ha protegido en el pasado. Cuando yo permito que el miedo gobierne mi vida y mi corazón, a mí se me olvida todo lo que Dios ha hecho por mí. El miedo siempre nos llevará a ver a Dios más pequeño que nuestra circunstancia. Cuando yo permito que el miedo entre en mi vida, en mi corazón, siempre voy a ver el problema, la circunstancia más grande que al Dios a que tú y yo le servimos. Pero a pesar de David sentir miedo, David dice, yo confío en ti. Nuevamente en el verso él dice, confío en Dios,
Pero luego dice, alabo su palabra. Si David no hubiese tenido conocimiento en las escrituras, entonces el miedo iba a apoderarse de sus pensamientos porque no iba a tener con qué contrarrestar lo que estaba experimentando en ese momento. Si usted no come Biblia, si usted no conoce la palabra, si usted no toma el tiempo de tener un devocional con la palabra del Señor para que el Espíritu Santo ministre su vida, lamentablemente, cuando el miedo toque su corazón, le vas a abrir la puerta porque no vas a conocer las promesas que existen en la palabra, las promesas que están escritas para ti y para mí cuando llegan los momentos de angustia, de persecución, de circunstancias duras. David decía, yo tengo miedo, pero yo confío en ti. Yo confío en Dios porque yo conozco al Dios a quien yo le sirvo. Si nosotros no leemos palabra, no podemos decir que conocemos a Dios. Si nosotros no nos sentamos y hablamos y no recibimos la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, jamás yo puedo decir que lo conozco. Y Dios está por medio de su palabra dejándonos saber. Toma mi palabra para contrarrestar el miedo en tu vida. No permitas que el miedo te paralice. No permitas. Dios no nos creó para andar en miedo. Dios nos creó para ser fuertes en su presencia. Las escrituras nos mantendrán con los pies en la tierra, porque con las escrituras presentes mi pensamiento siempre me tendrá aferrada a sus promesas. El Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. Cuando conozco la palabra, no tan solo conocerlo, memorizarlo, vivirlo, creerlo, decir, Señor, aunque yo sé que el miedo está tocando a mi corazón, voy a seguir. Yo voy a seguir confiando en tu palabra, voy a seguir alabándote, voy a seguir confiando en ti, voy a seguir alzando mis manos porque el miedo no me puede paralizar. El miedo nos vence si así lo permitimos. Y Dios es maravilloso, porque David, este hombre, está diciendo, Dios mío, yo he ganado tantas guerras, tantas batallas, he estado en las batallas con miles de soldados de frente, pero yo te pregunto, este hombre interior me puede matar, me puede hacer algo malo, puede vencerme. ¿Y sabes qué? David dijo, no me puede vencer porque yo sé en quien yo he confiado. Hoy el Señor desea que usted confíe en su palabra, confíe en su promesa. Hay miles de promesas. No se trata de que alguien te profetice. Se trata de que usted tome la Biblia y lo lea. Se trata en que usted regrese a escudriñar las escrituras y buscar qué Dios tiene para mí hoy. Eso es lo que Dios desea, que usted regrese al principio, al primer amor, cuando esos momentos que tú decías, yo lo que quiero es adorarle, lo que quiero es escuchar su palabra, lo que quiero es escuchar tu voz, Dios. Eso es lo que Dios está buscando en estos últimos tiempos, porque Cristo viene y no importa cuántos rincones de Dios me va a permitir transmitir, yo les tengo que decir que Cristo viene a buscar a su iglesia, que ya se acaba todo, que ya las profecías están cumplidas, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a detener? ¿Vamos a dejar que el miedo nos paralice o verdaderamente vamos a confiar en el Señor? Hagamos como David. Señor, siento miedo. Señor, estoy asustada, estoy asustado, pero aún así yo confío en ti, aún así me aferro a tu promesa, aún así yo creo en que tú te vas a glorificar en mi circunstancia y mi situación, porque así como lo has hecho en el pasado, lo vas a hacer en el presente y lo seguirás haciendo en el futuro, porque la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Nuestro Padre Celestial nunca abandona a sus hijos, nunca está presente en todo momento. Y hoy en el rincón de Dios, no permitas que el miedo te paralice, no permitas que el enemigo utilice tu mente para paralizarte en algo que no es real. Él fue vencido en la cruz del Calvario. Y Dios no desea que tú olvides esa promesa. Hoy vamos a orar, vamos a presentar a cada una de las personas para que Dios les siga fortaleciendo y que no permita que el espíritu de miedo les paralice. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te presentamos este rincón de Dios y te damos gracias y honramos tu presencia, Señor, en esta noche. Yo te presento a cada persona, Señor, que está conectada y cada persona que se ha de conectar. Te pido que tu palabra edifique, rompa, Señor, con cualquier pensamiento, Padre erróneo que puedan tener, que rompa con toda incredulidad en el nombre de Jesús, que rompa, Señor, con todo miedo que pueda, Señor, esté influenciando en su vida en esta hora. Yo cubro a cada vida, Señor, con tu sangre. Yo te presento, Señor, a cada vida y yo te pido que en medio de sus circunstancias sea tú fortaleciendo, sea tú ayudando, sea tú, Señor, obrando en su vida de manera especial. Llévate toda carga, llévate toda tristeza, llévate toda preocupación, Señor. Llévate todo, Señor. Llévate todo lo que no les permite, Señor Padre, avanzar en tu presencia. Hoy cancelamos, atamos, reprendemos al espíritu del miedo, del temor en esta hora. Lo llevamos cautivo por el poder de tu palabra, Señor, y desatamos, Señor Padre, una bendición sobre tu iglesia, sobre cada hijo que se conecte, sobre cada vida, Señor, que está luchando con el miedo. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que han de ver, Señor, tu gloria derramarse sobre su vida, sobre su casa, sobre su matrimonio, sobre su finanza, que no importa, Señor, cómo sople los vientos, tú eres, Señor, el que tiene autoridad para decirle al mar, para decirle al viento, para decirle al agua, deténganse, enmudece, porque eres tú, Señor, quien creó todo. Yo te doy gracias, Señor, en esta noche. Honro tu nombre y tu presencia, Jesús. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero felicitar a cada madre que se conecte o que después vaya a conectarse y haya de escuchar este audio, este video. Esperamos en el Señor que este fin de semana sea uno de bendición, sea uno de gozo, de alegría juntamente a su familia. Disfrútelo, amada, disfrute su diseño. Disfrute su diseño de madre, disfrute su diseño de esposa, disfrute su primer ministerio, porque de eso sí Dios nos va a llamar a cuenta. Dios te bendiga, le amo, les envío un abrazo por aquí la pastora Elizabeth y los espero la próxima semana en el Rincón de Dios.